Si pueden presentarse antes, decir quiénes son. Bueno, yo soy Alberto Ibáñez, me dedico al tema también de la historia. Llevo algunos libros publicados sobre la leyenda negra. Bueno, enhorabuena por el libro, lo acabo de comprar. De hecho, el Víctor a Gonzalo. Y no me lo he leído, pero por eso tenía una pregunta. Para mí, uno de los autores referentes es Philip Powell y su libro The Tree of Hate. No sé, supongo que lo conocerás. Es un libro muy importante, es años 70 del siglo pasado, donde él, bueno, aparte de que creo que es el primer autor norteamericano que reconoce la leyenda negra en Norteamérica contra lo hispano y hace una autocrítica de la propia política del gobierno norteamericano en este aspecto, ¿no? Y él detecta, él hace un análisis de los programas de estudios en los colegios. Y bueno, en su libro detecta todos los prejuicios antihispanos, años 70, del siglo pasado, que existían. Mi pregunta es si todavía hoy, ¿cómo ves la educación en los colegios en este tema, cuando un 40%, cuando hay muchísima gente hispanoamericana en Estados Unidos? O sea, la primera, la segunda, cara al futuro, ¿crees posible que Estados Unidos reconozca su doble identidad y se convierta en la primera república anglo-hispana? Buena pregunta. Buena. Sí. Primero, yo creo que cuando decimos la leyenda negra, este término yo creo que no es bien conocido en general en Estados Unidos. Los prejuicios, sí, pero en mi opinión es más que... Hay un poco, claro, de la leyenda negra, pero el esquema de raza en Estados Unidos es simple. Hay negro, hay blanco y hay los españoles, gente moreno, qué categoría. Sí, exacto. Y por eso, porque en las colonias antiguas de España había los castas, ¿sí? Una forma de mezclarse, mestizaje un poco más amplio, con sus propios problemas también, pero en Estados Unidos los prejuicios de gente hispano existe hoy, claro, pero yo creo que es más de la sistema y las ideas sobre raza en Estados Unidos, más de la leyenda negra. Pero, como podemos ver, el anticatolicismo, que todavía existe un poquito, porque hay movimiento evangélico, por ejemplo, es un parte de la leyenda negra, claro. Pero sí, entonces no me sorprende, claro, con estas fuentes, raíces, existe todavía problema de discriminación, de racismo. Y la segunda parte es sobre un repúblico de anglo-hispano. Depende del presidente, ¿no? No sé, hispano, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que en este momento no. Es una lástima porque para mí es increíble. Hay 60 millones de personas hispanos que identifiquen como hispano. Es más de la población de muchísimos países hispanos, ¿sí? Entonces, es como hay un país dentro del país. ¿Por qué Estados Unidos no puede aceptar? Estados Unidos no tiene una lengua nacional, es por cada estado. Entonces, por ejemplo, una etapa en esta dirección sería tener dos idiomas nacionales, oficiales, español y inglés, pero no depende del estado. Pero yo creo que, por ejemplo, en Florida es solo inglés. Entonces, sí, hay problemas muy estructurales ahora. Pero fíjate, lo que comentaba Alberto, nosotros estamos con la peli y hemos conseguido, tú sabes que por ejemplo el estado de Washington, cuya capital es Seattle, va a ir bilingüe y sin embargo el porcentaje de hispanos allí es solo el 20%. Fíjate, ¿no? Qué visión de futuro y qué oportunidad para el español, ¿no? Sí. Pero nosotros a través del Servicio Exterior Educativo, Alberto, estamos poniendo la película
para los distritos educativos, porque además tú sabes que el tema educativo incluso es el county. Sí, 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 sí. Entonces está muy fragmentado, Sí, fragmentado. y hay que buscar esa capilaridad. Pero estamos de acuerdo, ahí es donde está la batalla en la educación, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Puedo decir una palabra que viene muy al socaire de lo que estáis diciendo? Una pequeña anécdota y una reflexión. Ujú. Texas. Sí. Hay cada 10 años una comisión que discute cuáles son las líneas de educación. Y es importante porque lo que hace Texas lo copian luego 10 estados. Yo estuve en la última que me tocó como cónsul, en el 2014, y lo seguí. Durante 6 meses, la comisión, que eran 8 anglos, 2 hispanos y 1 negro, discutían de cosas, pero había una hispana, mexicana, abogada, que aparecía en el periódico porque discutía muchísimo para que cambiaran lo que se discute de verdad, no las matemáticas o la química, historia, filosofía y religión, la cosa seria del mundo. Vamos. Todo serio, pero quiere decir. El final de la historia es el día que acabaron. El presidente de la comisión dijo en el periódico, Houston Chronicle, no es muy bueno, pero sí, el señor que era el presidente, digamos Goldsmith, por decir algo, dijo, bueno, esta señora debería de estar ya suficientemente tranquila porque hemos logrado que se pase de lo que ella quería, en vez de haber 3 nombres hispanos en la historia que se va a contar de Texas, ya hay 17. Y ella contestó dando un portazo diciendo es que no son 17, debería de haber 200. Y se marchó. Bueno, este es un tema importante. Yo le pedí la medalla de Isabel la Católica y se la dieron, gracias a Dios. El tema gordo es que en estas comisiones de estudio cada 10 años sería importantísimo el, de alguna manera, que se filtrara, no sé ya muy bien cómo, algo, tal vez a nivel oficial sería con los estados, probablemente. O a nivel de, no sé si tenéis alguna idea, pero ese sería un punto esencial para cambiar. Si en esas comisiones, que supongo que si en Texas hay para 10 estados, habrá otras muchas, meter a alguien que dijera, un momento, vamos a cambiar la historia, ese sería un tema. Aparte de ir a las escuelas directamente, en las comisiones de estudio. Con esto he acabado lo que quería decir. Pero para eso estás tú también, para ayudar. Yo estate seguro, yo ya estoy. Bueno, yo estate seguro que lo que puedo voy haciendo. Mira, pero el tema del distrito educativo, que hemos conseguido que 20.000 alumnos en Seattle ha sido a través del cónsul honorario Fernando Esteban, que tú le Fantástico conoces. tipo. ¿Eh? Fantástico tipo, sí. Y eso es lo que tenemos que hacer, divulgar ahí, divulgar tu libro y otros libros como el que decías tú del Tree of Hate y demás, que son fantásticos para reivindicar. Además, yo creo que en ese sentido es muy interesante. ¿Y tú no crees que hay una búsqueda de identidad hispana en Estados Unidos? De las segunda, terceras generaciones. Sí. Porque en Texas, por ejemplo, hay octavas generaciones, novenas generaciones que vienen de esos oñates y demás, ¿no? Pero ¿tú crees que hay una búsqueda de identidad que libros como el tuyo les permiten redescubrirse? Sí, porque hay mucha gente con pasado hispano que no habla castellano, por ejemplo, como yo y italiano, de 3 generaciones, es como no por lo bene. Entonces, pero es lo mismo, es una oportunidad para descubrir y validar y buscar su espacio en el espectro político americano. Que yo creo que eso es lo suyo, ¿no? Sí, 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 exactamente, especialmente en un país que tiene un discurso contra este grupo muchas veces. Tú comentabas ayer que la comunidad italiana lo ha hecho muy bien, primero apropiándose de Columbus, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué crees que deberíamos de copiar de los italianos respecto a la comunidad hispana? Es difícil porque los italianos presentan como blanco y los hispanos son un mezcla muy, sí, es mestizaje. Entonces por eso el problema es raza también. Sí, pero es más fácil por los irlandeses, los italianos, ser parte del proyecto, ¿no? Sí, exacto. Y los católicos también ahora están más aceptados en el país. Pero la idea de ética protestante, de
es una cosa irónica porque Estados Unidos en una manera celebra su pasado inmigrante, pero otro solo algunos inmigrantes, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? ¿Podemos celebrar todos los inmigrantes un día? No sé. Hay una pregunta aquí. No olviden presentarse.